Buenos días, buenas tardes, buenas noches. De acuerdo a la hora que nos estén escuchando, les saluda su amigo Fernando Hernández López desde La Resistencia, un espacio de opinión libre de expresión en donde tocamos diferentes temas de diferentes contextos. Hoy les quiero comentar que la historia universal se ha construido de personajes controvertidos que polarizan las opiniones y en lo que respecta a nuestro país no hay excepciones. Y aquí tenemos a los tres grandes villanos de nuestra historia: Agustín de Iturbide, el primer emperador; Antonio López de Santana, presidente en varias ocasiones, tanto liberal como conservador; y el general Porfirio Díaz Mori, que gobernó nuestro país durante 31 años. La biografía del general Díaz es la historia de un hombre de contrastes, de opiniones encontradas y por supuesto de leyendas, aunque no se puede negar que como cualquier personaje tiene sus claroscuros, como lo ha expresado el escritor Carlos Tello. Se tiende a juzgarlo de forma anacrónica con valores del siglo XXI, pero olvidamos que nació y vivió en el siglo XX. Es decir, la coyuntura que nos ha tocado vivir es muy distinta a la que tenía a finales del siglo XIX y a principios del XX. En ese contexto, buena parte de las naciones se gobernaban con un peculiar estilo, donde imperaba el autoritarismo, la democracia era una caricatura, la libertad un sueño y la brecha social enorme. Por lo que no resulta difícil encontrar regímenes parecidos al de Díaz durante esos años. En Balde, a principios del siglo XX, ocurrieron diversos movimientos sociales que se convirtieron en revoluciones, dando paso a nuevas formas de gobernar. Además, el régimen post-revolucionario en México se concentró en satanizar al porfiriato, presentándolo como la peor etapa de nuestra historia, y el general Díaz como el causante de todo lo malo que ocurrió en nuestro país, demeritando lo creado sin darle valor a lo construido a lo largo de esos años. Es verdad que durante el gobierno del general Díaz se cometieron excesos, pero como lo he expresado anteriormente, para la cultura política de ese momento era justificado el gobernar con mano dura. Sin duda, hubo avances en varios rubros, aunque se descuidó un aspecto fundamental, el social. Fue en ese punto donde Porfirio Díaz falló. Si bien se dio un gran impulso al sector primario, en rubros como el cultivo del nequén, se descuidó el fortalecer la movilidad social, se creó una clase privilegiada y prácticamente no existía la clase media, aunque de hecho con la creación de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, además de la Universidad Nacional, a instancias de Justo Sierra, se buscaba que se originara una nueva clase social estudiada y preparada que efectivamente años después sería la que gobernara el país. Sin lugar a dudas, en el ejercicio del poder se tiene el riesgo de cometer excesos. Eso es algo permanente, pero junto con ellos debe haber aciertos que muchas veces no se perciben o no se reconocen. Es en este contexto en el que está el general Porfirio Díaz, militar, político y expresidente de la República, siempre rodeado de una historia de cuestionamientos y señalamientos hacia su estilo de gobernar, pero solo esa es la etapa que se resalta, solo se habla de Díaz cuando se hace referencia a los años de gobierno, los años en que estuvo en el poder en nuestro país, pero poniendo énfasis en sus errores, dejando a un lado sus aciertos. Porfirio Díaz nace en 1830, un 15 de septiembre, en lo que hoy conocemos la ciudad de Oaxaca. Contrario a lo que se ha dicho, fue un hombre letrado. Ingresó en primera instancia al seminario donde estudió el bachillerato en artes y posteriormente a la escuela de jurisprudencia. No se tituló, porque estando ahí fue que decidió incorporarse al ejército. Así se inicia la carrera militar de Porfirio Díaz, que a la postre sería la que le daría las mayores satisfacciones, pero primordialmente le permitiría ser parte fundamental de momentos cruciales en la historia de México. Su participación en la batalla del 5 de mayo de 1862 fue decisiva para que ese día el ejército mexicano tuviera uno de sus mayores triunfos. De igual manera, el 2 de abril de 1867, Díaz encabezó otro de los episodios más memorables, derrotando en la ciudad de Puebla al ejército francés,
y aliados de Maximiliano de Habsburgo, hecho que significaría la caída del imperio. Estos acontecimientos lo hicieron convertirse en el soldado de la patria. Le dieron popularidad y prestigio entre los mexicanos, situación que él aprovecharía para que en 1867 y 1871 se presentara como candidato presidencial, siendo derrotado por Benito Juárez en las dos ocasiones. Hacia 1876, después de casi 10 años de lucha política, Porfirio se convierte en presidente de México. Y es en ese momento donde inicia lo que conocemos como el porfiriato. Que al decir del doctor Paul Gardner, es la etapa más conocida y juzgada de la historia, aunque ya en los años recientes se ha estudiado al general desde otra perspectiva, más objetiva y sin pasiones. No se puede negar que México contemporáneo tiene sus cimientos en lo hecho por el general Díaz durante sus años de gobernante. Sin duda que cometió errores, tuvo excesos, pero también fortaleció el comercio a través de la expansión del ferrocarril, se extendieron las comunicaciones como el telégrafo, se dio fuerte impulso a la cultura, se creó la Universidad Nacional, hasta nuestros días edificaciones construidas en aquel tiempo siguen en pie y son símbolos del país. Dio paz y orden, aún con su peculiar estilo, posicionó a México en el exterior, hizo el país atractivo para inversiones extranjeras, estabilizó las finanzas, aunque no se reflejó en el bienestar de la mayoría. Los procesos electorales durante ese periodo tuvieron un paso lento, como ocurría a nivel mundial. Si bien había elecciones, estas no eran precisamente democráticas. Fue algo que hasta finales del siglo XX se fue consolidando. Después de 105 años de que Porfirio se fue al exilio, del que no regresó, el país ha cambiado. Inevitablemente las bases de México contemporáneo están en el porfiriato, y sería imposible entender a nuestro país sin Porfirio Díaz, sin sus acciones de gobierno, sin sus construcciones, pero también es necesario revalorar y reestudiar a Porfirio Díaz, calificarlo de acuerdo a su tiempo y no al actual, entenderlo en su coyuntura, estudiar sus decisiones de acuerdo a sus resultados. Díaz llegó a la presidencia de un país que tenía 66 años en guerra. Él fue el primer presidente que gobernó sin movimientos sociales de por medio. Los primeros años fue inaceptado, después todos conocemos la historia. Es así que recordamos al general Porfirio Díaz Mori, porque este 2 de julio se cumplieron 110 años de su muerte, en la ciudad del país, lejos de su añorada Oaxaca. Muchas gracias y espero sus opiniones.